Mi padre dijo, llevarte al altar sería una falta de respeto hacia tu madrastra. 2 semanas antes de mi boda, estaba sentada en mi habitación de la infancia, mirando viejos álbumes de fotos, cuando mi padre llamó a la puerta. Había ido a recoger el collar de perlas de mi abuela que quería usar en mi boda. Él se sentó en el borde de mi cama y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Imaginé que se pondría sentimental porque su niña se iba a casar. En cambio, él me dijo que no me llevaría al altar. Me explicó que mi madrastra, Diane, sentía que sería inapropiado que él me llevara cuando ya había llevado a su hija, Kennedy, al altar hace apenas 3 años. Le pregunté qué sentido tenía eso. Dijo que Diane creía que parecería que él tenía favoritas si hacía lo mismo por mí que lo que hizo por Kennedy. Le recordé que yo era su verdadera hija biológica y que Kennedy era su hijastra desde hace 8 años. Dijo que la biología no determinaba la familia y que yo debía ser más considerada con los sentimientos de Diane. Le pregunté de quién había sido realmente la idea. Admitió que Diane lo había mencionado, pero que él estaba de acuerdo con su lógica. Me quedé allí sentada tratando de entender lo que escuchaba. Mi padre había llevado al altar a la hija de una mujer de su primer matrimonio, pero se negaba a hacer lo mismo por su propia sangre porque podría molestar a esa misma mujer. Le pregunté si entendía lo absurdo que sonaba eso. Me dijo que estaba siendo egoísta y que el matrimonio se trataba de compromiso. Le dije que yo no estaba casada con Diane, así que no necesitaba comprometerme con ella. Dijo que ese comentario era exactamente el tipo de actitud que hacía que Diane se sintiera despreciada en nuestra familia. Quise gritar que Diane me había hecho sentir despreciada en mi propia familia durante los últimos 8 años, pero sabía que no importaría. Mi padre había elegido su bando hacía mucho tiempo. Tomé las perlas de mi abuela y me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, le conté a mi prometido, Nathan, lo que pasó. Estaba furioso por mí y se ofreció a hablar con mi padre de hombre a hombre. Le dije que no se molestara porque mi padre ya había tomado una decisión. Nathan me preguntó a quién quería que me llevara al altar en su lugar. Dije que caminaría sola antes de darle a mi padre la satisfacción de verme suplicar. Las siguientes 2 semanas fueron una tortura. Diane me llamó 3 veces para explicarme que esperaba que entendiera su posición y que realmente me veía como familia. Yo no respondí. Kennedy me envió un mensaje de texto diciendo que se había enterado de lo sucedido y que pensaba que su madre estaba siendo ridícula, pero que no quería involucrarse. Tampoco le respondí a ella. Mi padre me envió un correo electrónico claramente escrito por Diane diciendo que me amaba y que esperaba que viera esto como una oportunidad para mostrar mi independencia como mujer moderna. Lo borré sin terminar de leerlo. Llegó el día de mi boda y me sentí extrañamente tranquila. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años y siempre había imaginado a mi padre allí para los grandes momentos en los que ella no podría estar, pero había aprendido a dejar de esperar cosas de él hacía años. La ceremonia se celebró en un viñedo a las afueras de la ciudad. La familia de Nathan llenaba un lado del pasillo y mi pequeña colección de tías, primos y amigos llenaba el otro. Mi padre, Diane y Kennedy se sentaron en la segunda fila porque le había pedido a mi tía que se asegurara de que no estuvieran en la primera. Cuando empezó la música, caminé por el pasillo sola. Mantuve la cabeza en alto y los ojos puestos en Nathan, que me esperaba en el altar. No miré a mi padre. No lo necesitaba. La ceremonia fue hermosa y Nathan lloró cuando dijo sus votos, lo que me hizo llorar a mí también. Después de que nos declararan marido y mujer, volvimos a caminar por el pasillo juntos y todos vitorearon. En la recepción, mi tía hizo un brindis que hizo reír a todos y luego llorar. El padre de Nathan hizo un brindis que me dio la bienvenida a su familia con tanta calidez que casi pierdo los estribos por completo. Luego llegó el momento del baile de padre e hija. Lo había eliminado del programa semanas atrás, pero no se lo había dicho a nadie excepto a Nathan y al DJ. Cuando el DJ anunció que pasaríamos directamente al lanzamiento del ramo, observé la cara de mi padre desde el otro lado del salón. Parecía confundido, luego herido y luego enojado. Diane se inclinó y le susurró algo al oído. Él se levantó y caminó hacia mí. Yo estaba con la madre de Nathan cuando mi padre se acercó y preguntó por qué no había baile de padre e hija. Le dije que no había ningún padre con quien bailar. Dijo que eso era cruel y innecesario. Le dije que llevar a tu hija al altar era una tradición y él decidió que las tradiciones no importaban cuando incomodaban a su esposa. Así que pensé en aplicar la misma lógica. Su rostro se puso rojo y abrió la boca para responder, pero Nathan apareció a mi lado y preguntó si todo estaba bien. La boca de mi padre se quedó abierta a mitad de una palabra cuando Nathan se acercó más a mí. Sentí la mano de Nathan posarse en la parte baja de mi espalda, cálida y firme, y por un segundo, todo en el salón de recepción pareció detenerse. Entonces el hermano de Nathan, Damon, se interpuso entre nosotros y mi padre.
no de forma agresiva, pero definitivamente intencional, creando un muro humano que dejó claro que la conversación había terminado. Mi padre miró a Damien como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. La música seguía sonando en algún lugar detrás de nosotros, y podía escuchar a la gente riendo en una de las mesas cerca de la pista de baile, completamente ajena a la tensión que chispeaba en nuestro pequeño rincón. Nathan se inclinó cerca de mi oído y me preguntó en voz baja si quería irme, si esto era demasiado, si simplemente deberíamos irnos. Su voz era suave, pero podía sentir lo tenso que estaba su cuerpo junto al mío, listo para sacarme de allí si yo decía la palabra. Sacudí la cabeza y le dije, de ninguna manera, absolutamente no, porque me negaba a dejar que mi padre me echara de mi propia recepción de boda. Nathan apretó mi mano y asintió, luego me alejó de donde mi padre todavía estaba parado, luciendo sorprendido. Damon se quedó allí unos segundos más, simplemente de pie. Algunos invitados cercanos fingieron estar muy interesados en las opciones del pastel mientras obviamente escuchaban cada palabra. No podía oír lo que decían, pero no lo necesitaba. Diane estaba furiosa porque su plan había salido mal y mi padre probablemente intentaba descubrir cómo salvar su imagen. Mi tía apareció a mi lado tan de repente que casi saltó. Tomó mi mano y la apretó fuerte. Con los ojos brillantes me dijo que había estado esperando 8 años para ver a alguien enfrentarse a él de esa manera. Su voz era feroz y orgullosa y me apretó la garganta. Dijo que Nathan era una joya y que se alegraba de que me hubiera casado con alguien con agallas. A diferencia de él, dijo, había avergonzado a mi padre frente a todos y así no es como se trata la familia. Las palabras salieron fluidas y practicadas como si las hubiera ensayado en el camino. Miré su mano en mi brazo y su rostro se iluminó por un segundo como si pensara que había ganado. Luego aparté mi brazo y le di la espalda. Caminé directamente hacia donde estaban los padres de Nathan, cerca de la barra. No miré atrás, pero sentí a Diane parada allí detrás de mí, probablemente tratando de entender qué acababa de suceder. Nathan apareció a mi lado de nuevo y su madre se acercó para abrazarme sin decir nada. Solo me atrajo y me sostuvo fuerte. Mi padre y Diane se fueron unos 10 minutos después. Hicieron todo un espectáculo al respecto, recogiendo sus cosas ruidosamente y despidiéndose de la gente cerca de la puerta con voces que se escuchaban en todo el salón. Varios invitados definitivamente lo notaron y algunos parecían incómodos o confundidos. Kennedy no se fue con ellos. Se quedó en su asiento en una mesa de la esquina, encorvada sobre una bebida, luciendo como si quisiera hundirse en el suelo. La vi mirar hacia la salida cuando mi padre y Diane salieron. Luego bajó la mirada a su vaso y no se movió. Freya se acercó a mi lado y me tomó del brazo sin preguntar si estaba bien ni hacer un gran drama. Simplemente anunció con esta voz brillante y fuerte que era hora del lanzamiento del ramo y comenzó a llevarme hacia el medio de la pista de baile. De repente, los primos de Nathan estaban allí, mis amigos de la universidad y mi tía, todos rodeándome con grandes sonrisas como si fuéramos a pasar el mejor momento. El DJ captó la idea rápido y comenzó a poner música animada y a llamar a todas las solteras a la pista. La energía en el salón cambió tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Pasó de tensa y incómoda a divertida y festiva. La recepción realmente se volvió alegre después de que mi padre se fue. Suena terrible decirlo, pero es verdad. Todo el salón se sintió más ligero, como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado entrar aire fresco. La gente reía más fuerte, bailaba más y dejó de lanzar miradas preocupadas a nuestro rincón de drama familiar. El padre de Nathan me buscó durante una canción lenta y me preguntó si podía concederle este baile. Fuimos a la pista juntos. Y me dijo que era un honor tenerme como hija, que su hijo había elegido bien, que podía ver que yo era fuerte y amable y exactamente el tipo de persona que esperaba que Nathan encontrara. Su voz estaba cargada de emoción y sus ojos estaban húmedos. Empecé a llorar un poco, pero por una vez eran lágrimas buenas, del tipo que vienen de sentirse valorada en lugar de rechazada. Me abrazó fuerte cuando terminó la canción y me dijo que siempre tendría una familia con ellos, pase lo que pase. Me di cuenta allí, en sus brazos, de que así se sentía tener una figura paterna que te apoyara, esta calidez y aceptación, sin condiciones ni contabilidad de favores. Kennedy se me acercó casi al final de la noche cuando me estaba despidiendo de algunos parientes de Nathan. Parecía nerviosa y no dejaba de retorcerse las manos. Dijo que necesitaba disculparse por no haber hablado antes sobre el comportamiento de su madre. Su voz era baja y apresurada, como si tuviera miedo de que me alejara antes de que terminara. Dijo que siempre había tenido miedo de las reacciones de Diane, que había aprendido a simplemente seguirle la corriente para mantener la paz. Pero verme poner límites esa noche le hizo darse cuenta de lo retorcida que era toda su dinámica. Dijo que lamentaba haberme enviado ese mensaje, diciendo que no quería involucrarse porque debería haberlo hecho. Debería haberle dicho a su madre que estaba siendo ridícula.
Miré a Kennedy allí de pie, sintiéndose miserable y confundida, y le dije que la entendía. Le dije que necesitaba algo de tiempo, que esta noche había sido mucho y que no podía procesar todo en este momento. Ella sintió rápidamente y dijo que lo entendía, que estaría allí cuando yo estuviera lista para hablar. Me abrazó rápido y se fue antes de que pudiera decir nada más. A los 3 días de nuestra luna de miel, en este complejo playero de arena blanca y agua cristalina, Nathan y finalmente tuvimos tiempo para sentarnos y hablar de todo lo que pasó. Estábamos en nuestro balcón, viendo el atardecer con bebidas que habíamos preparado demasiado fuertes y los pies apoyados en la barandilla. Nathan dijo que nunca había estado más orgulloso de nadie que cuando me vio caminar sola por ese pasillo. Dijo que ver la cara de mi padre cuando se dio cuenta de que no habría baile fue satisfactorio de una manera que no esperaba. Que había querido golpear a mi padre durante meses, pero que verlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones fue mejor. Hablamos sobre qué límites queríamos de ahora en adelante. Nathan dijo que cualquier cosa que yo decidiera él la apoyaría por completo. Que si yo quería cortar el contacto con mi padre por completo, él me respaldaría. Y que si quería intentar reconstruir algo, él también estaría allí para eso. Dijo que lo único que le importaba era protegerme de ser herida así de nuevo. Me apoyé en su hombro y vi cómo el sol pintaba el océano de naranja y rojo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente. El correo electrónico de mi padre llegó a mi teléfono mientras desayunábamos junto a la piscina. El asunto decía, tenemos que hablar sobre tu comportamiento en mayúsculas. Se lo mostré a Nathan y ambos simplemente nos quedamos mirándolo por un segundo. Entonces Nathan empezó a reírse, una risa genuina y divertida, y yo también empecé a reírme ante la absoluta audacia de aquello. Nos sentamos allí riendo como niños ante la idea de que mi padre pensara que tenía algún derecho a darme lecciones sobre comportamiento después de todo lo que había hecho. Borré el correo electrónico, sin leer más allá de la primera línea que empezaba con «Estoy muy decepcionado». Nathan llamó a un camarero y pidió unas bebidas tropicales elegantes con frutas y sombrillas. Brindamos por no dejar que mi padre invadiera nuestra luna de miel y me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, quizás meses. El resto de ese día nadamos y comimos demasiado y no revisamos nuestros teléfonos ni una sola vez. Cuando llegamos a casa de la luna de miel, había 2 cartas esperándonos en el buzón. Ambas tenían la dirección de remitente de mi padre, y la segunda tenía escrito urgente en el frente con marcador rojo. Nathan la sacó y la sostuvo en el aire, preguntando si quería que simplemente las tirara sin abrirlas. Una parte de mí quería decir que sí, pero le dije que probablemente debería leerlas, que necesitaba saber con qué estaba lidiando. Nos sentamos en nuestro sofá y las abrí una por una. La primera carta decía que yo había causado una escena en mi boda al eliminar el baile de padre e hija sin decírselo a nadie. Decía que le había faltado el respeto a Diane y que había convertido todo el evento en un asunto sobre mis sentimientos heridos en lugar de celebrar el matrimonio. La segunda carta era más larga y estaba llena de ira. Decía que Nathan me estaba manipulando y que yo había cambiado desde que me comprometí. Decía que Diane estaba desconsolada por mi comportamiento y que le debía una disculpa. Ambas cartas terminaban con la exigencia de que lo llamara de inmediato para discutir esto como adultos. Se las leí en voz alta a Nathan y su mandíbula se tensaba con cada frase. Saqué mi computadora y me senté a la mesa de la cocina. Nathan acercó una silla a mi lado y empezamos a escribir una respuesta juntos. Escribí lo que quería decir y Nathan me ayudó a editarlo, asegurándose de que fuera firme pero no malo, claro pero no cruel. La carta explicaba que su decisión de no llevarme al altar tuvo consecuencias naturales. Escribí que eliminar el baile de padre e hija fue mi decisión y que no me disculparía por protegerme de más dolor. Nathan sugirió añadir una sección sobre los límites. Y la escribí con cuidado, nada de visitas sin previo aviso a nuestra casa. Nada de comunicación a través de otros miembros de la familia intentando hacerme sentir culpable. Cualquier relación futura requeriría una verdadera rendición de cuentas por su parte. No disculpas por cómo me sentía yo, sino una aceptación real de lo que él había hecho. La leí 3 veces, cambiando palabras aquí y allá. Nathan la leyó y dijo que era perfecta, que decía todo lo que tenía que decir, sin ser algo de lo que me arrepentiría más tarde. La guardé para enviarla por la mañana, cuando tuviera el valor de pulsar realmente el botón. Hice clic en enviar al correo electrónico a la mañana siguiente, mientras Nathan preparaba café en nuestra cocina. Mis manos temblaron un poco mientras veía desaparecer el mensaje de mi carpeta de borradores. Nathan se acercó y me dio un beso en la coronilla y me dijo que hice lo correcto. Cerré mi computadora e intenté concentrarme en el desayuno, pero sentía el estómago apretado. 3 días después, mi teléfono sonó mientras estaba en el trabajo. Vi el nombre de mi tía en la pantalla y salí para atender la llamada. Parecía casi emocionada cuando empezó a hablar. Al parecer, Diane había estado llamando a todos los miembros de la familia.
a mis primos, a mi tío e incluso a algunos parientes con los que ya casi no hablo. Les decía a todos que yo había humillado a mi padre en mi propia boda, que era vengativa y cruel por eliminar el baile de padre e hija sin previo aviso. Mi tía se rió un poco cuando lo dijo. Me contó que la mayoría de nuestros parientes callaron a Dayan de inmediato. Al parecer, mi prima Sara le dijo a Dayan que mi padre se humilló a sí mismo al negarse a llevar a su propia hija al altar. Mi tío dijo que no quería oír hablar del tema y le colgó. Incluso la hermana de mi abuela, a quien no veía en años, le dijo a Dayan que estaba fuera de lugar. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho al oír esto. Siempre había pensado que mi familia extendida me veía como alguien difícil o dramática porque eso era lo que mi padre insinuaba cada vez que me quejaba de Dayan, pero ellos veían a través de ella. Sabían lo que estaba haciendo. Mi tía dijo que solo quería que supiera que tenía más apoyo del que probablemente me daba cuenta. Le di las gracias y volví a entrar sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. 2 semanas después de la boda, todavía estaba en pijama un sábado por la mañana cuando escuché un golpe en la puerta de nuestro apartamento. Nathan estaba en la ducha, así que caminé y miré por la mirilla. Mi padre estaba en el pasillo con cara de enojo y determinación. Todo mi cuerpo se quedó frío. Me alejé de la puerta mientras Nathan salía del baño con una toalla alrededor de la cintura preguntando quién era. Le dije que era mi padre y la expresión de Nathan cambió de inmediato. Se puso unos pantalones y una camisa más rápido de lo que jamás lo había visto moverse. Los golpes se hicieron más fuertes y luego escuché la voz de mi padre exigiendo verme, diciendo que sabía que yo estaba en casa porque mi auto estaba en el estacionamiento. Nathan caminó hacia la puerta y la abrió lo suficiente para quedarse en el marco, bloqueando la entrada. Su voz era tranquila pero firme cuando habló. Le dijo a mi padre que tenía que irse. Mi padre intentó pasar a su lado, pero Nathan no se movió. Dijo que presentarse sin previo aviso violaba los límites que yo había establecido claramente en mi carta y que mi padre necesitaba respetar esos límites o habría consecuencias. El rostro de mi padre se puso rojo y empezó a gritar que yo era su hija y que tenía derecho a hablar conmigo. Caminé hacia la puerta y me paré junto a Nathan. Le dije a mi padre, a través de la puerta, que necesitaba respetar mis límites o no habría ninguna relación en absoluto. Mi padre me miró como si le hubiera dado una bofetada. Su rostro se puso aún más rojo y dijo que Nathan me estaba manipulando, que yo nunca me había comportado así antes de casarme. Nathan se rió de verdad ante eso. Dijo, tal vez nunca tuve a alguien que me apoyara lo suficiente como para defenderme por mí misma. Mi padre abrió la boca y volvió a cerrarla. No tuvo respuesta para esa verdad. Se quedó allí unos segundos más, mirando entre Nathan y yo como si esperara que alguno de los dos se quebrara. Cuando ninguno lo hizo, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Nathan cerró la puerta y le echó llave. Me di cuenta de que estaba temblando. Nathan me abrazó y me quedé allí tratando de recuperar el aliento, pero también me sentí extrañamente poderosa. Nathan se había interpuesto físicamente entre las violaciones de límites de mi padre y yo había 0 horas 13 minutos y 31 segundos mantenido mi posición. Llamamos a los padres de Nathan 1 hora después para contarles lo que pasó. Nos invitaron a cenar de inmediato, diciendo que la familia apoya a la familia. Esa noche en su casa, la madre de Nathan me abrazó fuerte cuando entramos. Dijo que sentía mucho que mi padre no pudiera ver la hija increíble que tenía. Sentí ese dolor de nuevo por la relación paterna que nunca tendría, pero también me sentí agradecida por la familia que estaba construyendo con Nathan. Un mes después de la boda, Kennedy me envió un mensaje de texto 0 horas 13 minutos y 52 segundos preguntándome si podíamos quedar para tomar un café sin que su madre lo supiera. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero tenía curiosidad. Acepté reunirme en una cafetería al otro lado de la ciudad donde era poco probable que nos encontráramos con alguien conocido. Kennedy ya estaba allí cuando llegué, luciendo cansada y mayor de lo que recordaba. Ella pidió un café con leche y yo un té y nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de otros clientes. Admitió que vivir con la constante manipulación de Dayan era agotador. Dijo que 0 horas 14 minutos y 16 segundos había estado caminando sobre cáscaras de huevo toda su vida tratando de mantener feliz a su madre. La escuché y vi cómo hacía triza su servilleta. Me dijo que verme poner límites en la boda hizo que algo encajara para ella. Se dio cuenta de que no tenía que seguir sacrificando su propia paz por el ego de su madre. Hablamos durante casi 2 horas y vi a mi hermanastra con claridad por primera vez. Era alguien también dañada por el narcisismo de Dayan, solo que de maneras diferentes a las mías. Cuando salimos de la 0:14 y 37 segundos cafetería, Kennedy me abrazó y me agradeció por reunirme con ella. La semana siguiente, Kennedy me contó más sobre la vida con Dayan. Dijo que su madre había estado obsesionada con asegurarse de que la boda de Kennedy fuera mejor que la mía.
Diane comparaba todo, llevando la cuenta como si fuera una competencia. Kennedy dijo que eso hizo que su propio día de boda fuera estresante en lugar de alegre. Admitió que se sintió aliviada cuando se mudó después de casarse, pero la culpa que Diane le echaba por no visitarla lo suficiente era aplastante. Yo 0 horas 14 minutos y 58 segundos le conté sobre los años de sentirme invisible en mi propia familia mientras Diane se hacía la víctima. Nos sentamos allí comparando notas y dándonos cuenta de cuántas de las mismas tácticas usaba Diane con ambas. La diferencia era que Kennedy había vivido con eso toda su vida y pensaba que era normal. Invité a Kennedy a cenar con Nathan y conmigo la semana siguiente. Quería mantenerlo separado de todo el drama de Diane. Los tres la pasamos sorprendentemente bien. Kennedy y Nathan conectaron por su amor compartido por las 0, 15 y 20 segundos películas de acción terribles. Nos reímos hasta que me dolió el costado hablando de las peores películas que habíamos visto. Nathan me dijo más tarde que se alegraba de que estuviera construyendo una relación con Kennedy bajo nuestros propios términos. Kennedy me envió un mensaje después diciendo que no se había reído tanto en meses y preguntando si podíamos convertirlo en algo habitual. Le dije que sí. 3 meses después de la boda, me hice una prueba de embarazo en nuestro baño mientras Nathan esperaba fuera de la puerta. Las 2 líneas aparecieron de inmediato. Abrí la puerta y 0 horas 15 minutos y 42 segundos se la mostré y ambos nos quedamos mirándola por un minuto antes de que él me levantara y me hiciera girar. Pero la alegría se complicó rápido. Esa noche en la cama le pregunté a Nathan qué papel tendría mi padre en la vida de nuestro hijo. Se quedó callado y dijo que había estado pensando en lo mismo. Pasamos varias noches hablando de diferentes opciones. Visitas supervisadas, donde mi padre no pudiera estar a solas con el bebé. Contacto limitado solo en las vacaciones o ningún contacto en absoluto para proteger a nuestro hijo de las 0, las 16:04 misma. Priorización de la familia política que me hirió a mí. Estaba dividida entre querer que mi hijo tuviera abuelos y protegerlo de las decisiones de mi padre. Nathan dijo que cualquier cosa que yo decidiera él la apoyaría por completo, pero que el bienestar de nuestro hijo era lo primero. Antes de que pudiera tomar cualquier decisión, mi tía mencionó accidentalmente mi embarazo a mi padre durante una llamada telefónica. Me llamó justo después para disculparse diciendo que se le escapó cuando él le preguntó cómo estaba yo. En cuestión de horas, recibí un correo electrónico de mi padre. El asunto decía, 0 horas 16 minutos y 27 segundos felicidades en mayúsculas. Lo abrí y sentí que mi presión arterial subía mientras leía. Asumía que sería un abuelo involucrado. Incluía sugerencias para los colores de la habitación del bebé y preguntaba cuándo planeábamos averiguar el género. La presunción de que automáticamente tenía acceso a mi hijo, después de negarse a llevarme al altar, me puso furiosa de una manera que no esperaba. Le mostré a Nathan el correo y lo leyó con la mandíbula apretada. Nos sentamos esa noche y creamos un plan detallado para los límites de los abuelos. Cualquier relación con nuestro hijo requeriría primero una verdadera rendición de cuentas por parte de mi padre. Una disculpa real, no solo un lo siento por cómo te sentiste. Reconocimiento de lo que realmente había hecho mal. Compromiso de tratarme con respeto de ahora en adelante. Redacté un correo electrónico explicando que ser abuelo era un privilegio que se ganaba a través del respeto y las relaciones saludables, no un derecho automático. Escribí que no expondría a mi hijo a alguien que no pudiera priorizar los sentimientos de su propia hija. El correo se quedó en mis borradores durante 2 días mientras pulía la redacción. Se lo envié a Freya para que lo leyera. Me llamó de inmediato y dijo que era perfecto. Dijo que estaba protegiendo a mi hijo de la misma manera que deseaba que alguien me hubiera protegido de la influencia de Diane todos esos años. Guardé la versión final y le dije a Nathan que necesitaba una noche más para estar segura. Él dijo, tómate todo el tiempo que necesites porque esta decisión afectará a toda nuestra familia. Envié el correo electrónico a la mañana siguiente, después de que Nathan lo leyera una vez más y asintiera. El botón de enviar se sintió pesado bajo mi dedo, pero lo pulsé de todos modos. Continuamos con nuestro día tratando de no pensar en ello, pero cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Pasaron 3 días sin nada, luego una semana, luego 2 semanas. Empecé a relajarme en el silencio. Mi tía llamó para ver cómo estaba y le conté sobre el correo y los límites. Dijo que estaba orgullosa de mí por proteger a mi hijo antes de que siquiera naciera. Kennedy me envió un mensaje preguntando cómo me sentía y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien y le pregunté cómo iba la búsqueda de apartamento. Dijo que había visto 3 lugares y que estaba enviando una solicitud para uno cerca del centro. Le dije que era genial y lo decía en serio. En mi siguiente cita médica, Nathan me tomó de la mano mientras escuchábamos los latidos del corazón a través del Doppler. El sonido llenó la pequeña sala de examen y vi el rostro de Nathan iluminarse. La doctora dijo que todo se veía perfecto y preguntó si teníamos alguna duda.
Pregunté sobre el estrés durante el embarazo y ella dijo que algo de estrés era normal, pero que intentara minimizarlo en lo posible. Pensé en el silencio de mi padre y me di cuenta de que, en realidad, estaba ayudando. Sin cartas enojadas, no había picos de presión arterial. Sin intentos de manipulación, significaba que podía concentrarme en criar a un bebé sano. La doctora programó nuestra ecografía de anatomía para el mes siguiente y dijo que podíamos averiguar el sexo, entonces si queríamos. Nathan apretó mi mano y yo se la apreté a él. La carta llegó un martes por la tarde. Reconocí la letra de mi padre en el sobre y se me revolvió el estómago. La puse en el mostrador de la cocina y me quedé mirándola durante 10 minutos antes de abrirla. Nathan llegó a casa del trabajo y me encontró todavía allí de pie. Me preguntó si quería que la leyera primero. Sacudí la cabeza y la abrí. La carta tenía 2 páginas. Mi padre empezaba diciendo que lamentaba que me hubiera dolido su decisión sobre la boda. Dijo que nunca tuvo la intención de causarme dolor. Luego dijo que los sentimientos de Diane también tenían que ser considerados porque estaban casados y eso era lo que significaba el matrimonio. Escribió que esperaba que pudiera entender su posición ahora que yo misma estaba casada. Dijo que estaba emocionado por ser abuelo y preguntó para cuándo se esperaba al bebé. Sugirió que podíamos organizar un horario de visitas que funcionara para todos. El último párrafo decía que esperaba que pudiera superar esto por el bien del bebé porque la familia era importante. La leí 2 veces para asegurarme de que entendía lo que estaba leyendo. Luego se la entregué a Nathan. La leyó de pie junto a mí en el mostrador. Cuando terminó, me miró y me preguntó si yo también lo veía. Le pregunté a qué se refería. Señaló el segundo párrafo y dijo: tu padre se está disculpando por tus sentimientos, no por sus acciones. Dijo que no había un reconocimiento real de lo que había hecho mal. No entendía por qué llevar a la hija de Diane al altar, pero negarse a llevarme a mí era doloroso. No asumía la responsabilidad por elegirla como comodidad de su esposa por encima de la boda de su hija. Solo siento que te sientas así y sigamos adelante porque quiero tener acceso a tu bebé. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Nathan tenía razón. Esto no era una disculpa. Esto era mi padre intentando usar a mi hijo como palanca para evitar enfrentarse realmente a lo que había hecho. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi computadora. Nathan me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que iba a responder una vez más para dejar las cosas absolutamente claras. Acercó una silla a mi lado y puso su mano en mi hombro mientras yo escribía. Escribí que apreciaba que se hubiera puesto en contacto conmigo, pero que su carta confirmaba lo que yo ya sabía. Escribí que disculparse por cómo me sentía no era lo mismo que disculparse por lo que hizo. Escribí que, hasta que no pudiera reconocer que negarse a llevar a su hija biológica al altar mientras llevaba a su hijastra estaba mal, no teníamos nada que discutir. Escribí que ser abuelo era un privilegio que se ganaba a través del respeto y las relaciones saludables. Escribí que, si no podía priorizar a su hija, entonces no tendría acceso a su nieto. Escribí que no negociaría este límite y que la decisión era enteramente suya. El correo se quedó en mis borradores durante 3 días. Lo leía cada mañana y cada noche. Cambié algunas palabras. Borré una frase y la volví a añadir. Nathan me preguntó si estaba segura y le dije que no, pero que lo iba a hacer de todos modos. La tercera noche, lo leí una vez más con Nathan sentado a mi lado. Me preguntó si sentía cada palabra. Dije que sí. Él dijo: entonces envíalo. Hice clic en enviar y cerré la computadora. Nos sentamos allí en el silencio de nuestra cocina y esperé a sentir algo. ¿Arrepentimiento tal vez o miedo? En cambio, solo me sentí cansada. Nathan me preguntó si estaba bien. Le dije que aún no lo sabía, pero que lo estaría. Pasaron semanas sin respuesta. Mi bandeja de entrada permaneció vacía de correos de mi padre. No llegaron cartas por correo. Kennedy me llamó una tarde mientras yo doblaba la ropa. Dijo que necesitaba decirme algo. Le pregunté qué. Dijo que Diane llevaba días despotricando sobre haber sido excluida del embarazo. Dijo que mi padre mayormente se quedaba callado durante estos ataques, pero que parecía triste. Dijo que pensaba que él quería acercarse, pero que no sabía cómo hacerlo sin admitir que Diane estaba equivocada. Le pregunté a Kennedy cómo estaba ella. Dijo que había firmado el contrato de alquiler de su apartamento y que se mudaría el próximo fin de semana. Me preguntó si Nathan y yo podíamos ayudarla a mudarse. Dije que sí, sin dudarlo. Mi embarazo progresó hasta el 4.º mes sin el estrés constante de la manipulación de mi padre. Mi doctora comentó que mi presión arterial era excelente. Empecé a notar que ya se me veía la panza y los extraños notaban que estaba embarazada. La madre de Nathan llamaba todas las semanas para ver cómo estaba y preguntarme cómo me sentía. Nunca mencionaba a mi padre. Nunca preguntaba si habíamos tenido noticias suyas. Solo preguntaba por mí y por el bebé y si necesitábamos algo.
En nuestra ecografía anatómica, descubrimos que íbamos a tener una niña. Nathan lloró en la sala de examen, mientras la técnica imprimía las fotos. Yo también lloré, pero por razones diferentes. Estaba feliz por el bebé, pero triste porque mi padre se estaba perdiendo esto. Luego me recordé a mí misma que él estaba eligiendo perdérselo. Los padres de Nathan nos invitaron a cenar el sábado siguiente. Fuimos a su casa en los suburbios y la madre de Nathan abrió la puerta con una gran sonrisa. Me abrazó con cuidado y me preguntó cómo me sentía. Dije bien y lo decía en serio. El padre de Nathan le dio un abrazo a Nathan y me dio la mano, luego me atrajo para darme un abrazo a mí también. Nos sentamos a comer y a mitad de la cena, la madre de Nathan se aclaró la garganta. Ella dijo que tenían algo que querían compartir con nosotros. El padre de Nathan sonrió y dijo que habían estado trabajando en un proyecto. Nathan preguntó qué tipo de proyecto. Su madre dijo que estaban convirtiendo su habitación de invitados en un cuarto de bebé para cuando los visitáramos con la pequeña. Sacó muestras de pintura de su bolso y las extendió sobre la mesa. Me preguntó qué colores me gustaban más. Miré las muestras y sentí que la garganta se me cerraba. Me estaba pidiendo mi opinión. Me estaba incluyendo en las decisiones sobre mi hija. Me estaba tratando como si fuera verdaderamente su hija. Señalé un color amarillo suave y dije que me gustaba ese. Ella sonrió y dijo que también era su favorito. El padre de Nathan dijo que ya habían pedido una cuna y un cambiador. Dijo que querían que nos sintiéramos cómodos trayendo al bebé en cualquier momento. Nathan metió la mano debajo de la mesa y me tomó la mano. La apreté con fuerza. El contraste entre esta cálida acogida y la ausencia de mi padre me golpeó como un puñetazo. Pero sentada allí con los padres de Nathan, planeando la llegada de nuestra hija, me di cuenta de algo. La familia elegida podía ser tan real como la de sangre. Quizás incluso más real, porque se basaba en el cariño verdadero en lugar de la obligación. Kennedy y yo nos reunimos para tomar un café la semana siguiente para planificar la fiesta de bienvenida del bebé. Trajo un cuaderno lleno de ideas y estaba realmente emocionada. Elegimos una fecha para dentro de 6 semanas y empezamos a hacer la lista de invitados. Me preguntó si quería una temática. Le dije que no. Ella dijo que, de acuerdo, y anotó sin temática. Hablamos de la comida, los juegos y la decoración. Mencionó que se había mudado a su apartamento durante el fin de semana. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que raro, pero bien. Dijo que Diane la había llamado 4 veces intentando convencerla para que volviera. Le pregunté si iba a volver. Dijo que no. Dijo que vivir sola era la primera vez en años que sentía que podía respirar. Le dije que estaba orgullosa de ella. Pareció sorprendida y luego sonrió. La fiesta de bienvenida del bebé se celebró un sábado soleado de mayo. Kennedy había alquilado un pequeño salón de eventos y lo había decorado con globos amarillos y blancos. Toda la familia de Nathan vino. Mi tía vino en coche desde 2 horas de distancia. Freya trajo a su nuevo novio. Mis primos vinieron con sus hijos. Kennedy saludó a todos en la puerta y los dirigió a la mesa de la comida. Me senté en una silla que Kennedy había decorado con cintas y abrí los regalos. Se amontonaron a mi alrededor ropa de bebé, mantas, libros y juguetes. La madre de Nathan nos había comprado un cochecito. Mi tía me dio la manta de bebé de mi madre, que había estado guardando. Freya nos regaló pañales para 1 año y dijo que había calculado cuántos necesitaríamos. El regalo de Kennedy fue el último. Había hecho un álbum de fotos con imágenes nuestras de cuando éramos más jóvenes, antes de Diane, antes de que todo se complicara. La abracé y ella me devolvió el abrazo con fuerza. Nadie mencionó a mi padre, pero vi a la madre de Nathan observándome durante la apertura de los regalos con una mirada de comprensión. Ella sabía lo que significaba celebrar sin ciertos miembros de la familia. Conocía la naturaleza agridulce de la alegría mezclada con la pérdida. Cuando la fiesta terminó y la gente empezó a irse, me ayudó a empacar los regalos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que, sí, lo decía en serio. Estaba rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Personas que celebraban sin condiciones, personas que amaban sin llevar la cuenta. Eso valía más que el parentesco de sangre. Esa era la verdadera familia. Con 7 meses de embarazo, recibí otra carta de mi padre. Supe que era de él antes de abrirla por la letra en el sobre. Pero esta letra era diferente, temblorosa. Algunas palabras estaban más oscuras que otras, como si hubiera apretado demasiado. La abrí sentada en el sofá con los pies en alto. La carta era corta, de una sola página. Mi padre escribió que me echaba de menos. Escribió que deseaba que las cosas fueran diferentes. Escribió que no sabía cómo arreglar esto sin traicionar a Diane. Escribió que esperaba que yo estuviera sana y que el bebé estuviera sano.
Escribió que pensaba en mí todos los días. Las frases se interrumpían en algunos lugares, como si hubiera perdido el hilo de sus pensamientos. No había mención de la boda, ningún reconocimiento de lo que había hecho. Solo la admisión honesta de que estaba eligiendo a Diane en lugar de a mí y que no podía encontrar la manera de hacer otra cosa. Leí la carta 3 veces. La honestidad era casi peor que la manipulación. Al menos la manipulación significaba que estaba intentando conseguir algo. Esto era simplemente resignación. Esto era él diciendo que sabía que estaba equivocado, pero que iba a seguir estando equivocado de todos modos. Guardé la carta en una carpeta con todas las demás. Luego volví a doblar la ropa de bebé y a prepararme para la llegada de mi hija. Nathan llegó a casa y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si quería hablar de ello. Le dije que no. Me besó la frente y empezó a preparar la cena. Lo observé moverse por nuestra cocina y me sentí agradecida por la familia que había formado, la que me había elegido a mí también. Nuestra hija nació 6 semanas después, un martes por la mañana. El parto fue largo y difícil, y Nathan me sostuvo la mano durante todo el proceso. Cuando finalmente nació, llorando y perfecta, la enfermera la colocó sobre mi pecho. Nathan cortó el cordón umbilical con las manos temblorosas. La habitación del hospital se llenó de visitas en cuestión de horas. Los padres de Nathan fueron los primeros en llegar. Su madre lloró al sostener a nuestra hija. Su padre le dijo que tenía suerte de tener una madre tan fuerte. Mi tía llegó con flores. Freya vino directamente del trabajo, todavía con su uniforme de enfermera. Kennedy apareció con un oso de peluche gigante y lágrimas en los ojos. Todos se turnaron para sostener a mi hija y lloraron de alegría. La madre de Nathan preguntó cómo la íbamos a llamar. Dijimos Clare, en honor a mi madre. Ella sonrió y dijo que era perfecto. Miré a mi alrededor en la habitación del hospital, a todas esas personas que habían venido, que habían celebrado conmigo durante el embarazo, que me habían apoyado en medio de los problemas familiares, que estaban allí ahora para darle la bienvenida a mi hija al mundo. La ausencia de mi padre era una pérdida permanente, lo sentí. Pero también fue un regalo de claridad. Había construido exactamente la familia que necesitaba. Personas que entendían lo que significaba una verdadera familia. Personas que estaban presentes sin condiciones, personas que amaban sin esperar nada a cambio. Clea crecería rodeada de ese tipo de amor. Nunca se preguntaría si era menos importante que los sentimientos de otra persona. Nunca tendría que competir por la atención de sus padres. Sabría lo que se siente al ser la primera opción.